Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa un material que es, francamente, masivo. Sí, es bastante denso. Es un documento exhaustivo. Y visualmente, la primera página ya marca una pauta fuerte. Hay un logotipo muy llamativo. Es un círculo perfecto formado por las letras C y P. Y está fragmentado en bloques de colores vibrantes, rojo, verde, azul y amarillo. Ese emblema pertenece al partido político Cooperación Popular. Que está liderado por el candidato presidencial Johnny Lezcano Anzieta. Exactamente. Y la misión de nuestro análisis de hoy es sumergirnos por completo en su plan de gobierno para el periodo 2026 a 2031. Una exploración crucial para quienes buscan comprender las diferentes visiones políticas de la actualidad. Totalmente. Nuestro objetivo principal aquí es descubrir paso a paso exactamente cómo este documento diagnostica los problemas más urgentes y estructurales del Perú. Claro. Y examinar las soluciones concretas que proponen. Que, a ver, algunas de estas soluciones son esperables en un plan de gobierno, pero otras resultan verdaderamente sorprendentes y radicales. Yo estoy muy asombrada con varias de ellas. Y es un análisis que vale la pena detallar con cuidado, porque este documento no se lee como, digamos, la típica lista de buenas intenciones a las que estamos acostumbrados en épocas de campaña. No, para nada. Está meticulosamente estructurado. Se divide en 4 dimensiones muy claras para organizar los problemas del país. ¿Cuáles serían? La dimensión social, la institucional, la económica y la territorial ambiental. Todo esto, además, alineado formalmente con el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional del Perú al 2050. Pero hay algo que salta inmediatamente a la vista apenas pasas las primeras páginas y llegas a las matrices del documento. Es un detalle que cambia la lectura por completo. Las fechas. Exacto. El plan está lleno de plazos extremadamente específicos. Este es un punto vital. Fíjate que en la política tradicional, los planes suelen usar un lenguaje muy ambiguo. Hablan de mejorar en el mediano plazo. O implementar durante nuestro mandato. Exacto. Este documento no hace eso. Fija metas con meses y años exactos. Estamos hablando de acciones concretas programadas para agosto de 2026. Procesos de licitación estipulados para enero de 2027, o reformas constitucionales marcadas en el calendario para septiembre de 2026. Es un nivel de especificidad cronológica que casi asusta. Sí, es un riesgo. Establecer fechas exactas en un plan de 5 años es un riesgo político enorme, porque básicamente le están entregando a la ciudadanía un cronograma para medir su propio fracaso si se retrasan un solo mes. Precisamente. Cambia por completo la forma en que se debe leer el plan, porque establece una hoja de ruta auditable desde el día 1 de un eventual gobierno. Muestra una voluntad de rendir cuentas, pero también expone al partido a una presión implacable. Y ese es el lente a través del cual debemos mirar todas las propuestas que traen. Bueno, vamos a desglosar esto, empezando por la primera gran área, que es la dimensión social. A ver. El diagnóstico que hace el partido sobre la situación actual del país es sumamente duro y directo, sin paños tibios. Así es. El diagnóstico describe un tejido social prácticamente fracturado, hablan de un país atravesado por una inseguridad ciudadana gravísima, una educación pública y un magisterio que se encuentran en estado de abandono absoluto. Un sistema de salud que es crónicamente ineficiente. Y el tema de los jubilados. Claro, un sistema de seguridad social para los jubilados que califican sin rodeos de injusto. Y frente a ese diagnóstico tan sombrío, las curas que proponen son igual de masivas. ¿Qué plantean específicamente? Para la educación plantean la reconstrucción física de 27,000 instituciones públicas que, según el documento, hoy están en estado ruinoso. Eso es reconstruir miles de colegios a nivel nacional. Es gigante. En salud, la promesa es igual de ambiciosa. Garantizar atención médica mañana, tarde y noche en los centros de salud. Algo que cambiaría por completo la dinámica actual de citas médicas. Definitivamente. Y en el ámbito de las pensiones, proponen una reforma total. Mencionan específicamente la modificación de la Ley 321-203 del Sistema Único de Pensiones, con una meta muy clara. ¿Qué es? Lograr que para el año 2021 la pensión mínima cubra el 100% de la canasta básica familiar del adulto mayor. Esas son propuestas de un impacto presupuestal y logístico colosal. Y espera, porque aquí viene un salto tremendo.
A ver. Justo cuando estás leyendo sobre reconstruir colegios y subir pensiones, te encuentras con un dato tecnológico fascinante que proponen para el sector educativo. Agárrate fuerte. Proponen la compra de un satélite de telecomunicaciones para el primer trimestre de 2027. Así es. Está ahí escrito con fecha y todo. Yo estoy seguro de que a muchos les sorprenderá. Pero a ver, ¿cómo pasamos de un diagnóstico de colegios con techos caídos a la carrera espacial en cuestión de meses? Suena drástico. Comprar un satélite apenas comenzando el gobierno es una propuesta espectacularmente audaz. ¿Por qué un satélite? La lógica detrás de esto, basándonos en la estructura del plan, es la conectividad como derecho fundamental. Ok, El diagnóstico asume que de nada sirve reconstruir la infraestructura física de un colegio rural si ese colegio sigue desconectado del mundo. claro, de nada te sirve un edificio nuevo si no hay internet. Exacto. El satélite propio se plantea como la única solución definitiva para llevar Internet de alta velocidad a esas 27.000 escuelas y a las zonas más remotas, saltándose la necesidad de tender miles de kilómetros de fibra óptica a través de los Andes o a la Amazonía. Tiene mucho sentido cuando lo ves desde esa perspectiva de infraestructura digital. Pero la dimensión social del plan no se queda solo en ladrillos y tecnología, ¿verdad? Para nada. Y lo fascinante aquí es cómo el documento equilibra esas grandes obras con temas de derechos sociales que son altamente sensibles. Temas espinosos. Sí, son temas que, en el debate político tradicional, a menudo se evitan por completo o se tocan de manera muy superficial para no perder votos. Ujú. Manteniendo la estricta objetividad sobre lo que dice el texto, el plan propone explícitamente solicitar facultades legislativas en su primer mes, en agosto de 2026, para legislar de manera excepcional sobre temas muy complejos. Estamos hablando de temas que generan un debate inmenso en la sociedad peruana. Exactamente. El documento menciona la despenalización del aborto terapéutico y para embarazos producto de violación. Ajá. También incluyen la eutanasia debidamente probada y la creación de un marco jurídico para la unión civil de parejas del mismo sexo. Vaya. Si analizamos esto dentro del contexto del diagnóstico que hace el partido, muestra un intento muy claro de modernizar el marco legal frente a realidades sociales complejas y dolorosas, realidades que ellos consideran que el Estado ha desatendido por cobardía política. Es una agenda de derechos civiles muy definida. Lo es, y es muy interesante notar el contraste dentro de la misma dimensión social. ¿En qué sentido? Por un lado vemos esta expansión de libertades y derechos civiles, pero por el otro, frente al diagnóstico de la inseguridad ciudadana, el partido propone medidas de una dureza extrema. Ah, ¿sí? Hablan de una política estricta de cero impunidad policial y reformas procesales inmediatas para evitar que los delincuentes capturados en flagrancia sean liberados por los jueces. Es una combinación súper llamativa. Progresismo en los derechos civiles y un enfoque punitivo muy severo en la seguridad pública. Así es. Que va directamente a la raíz de cómo el Estado ejecuta, o falla miserablemente en ejecutar, estas medidas. Esto nos da pie para pasar a la segunda gran área del documento, la dimensión institucional. Aquí, básicamente, el plan busca reescribir las reglas del juego. Y nuevamente, el diagnóstico no se guarda nada. Es un diagnóstico implacable sobre el aparato estatal. El documento describe un Estado que ha sido penetrado hasta sus cimientos por la corrupción. Totalmente. Un lugar donde reina la impunidad administrativa, donde se ha perdido cualquier rastro de meritocracia. Y, lo que es clave para entender el panorama político peruano reciente, afirman que se ha roto el equilibrio de poderes democrático. Y las soluciones que plantean frente a esta crisis institucional son verdaderamente radicales. La primera y más grande es que proponen enviar un proyecto de ley tan pronto como en septiembre de 2026 para aprobar una nueva constitución. Sí, plantean un reseteo total del pacto social. Ujú. Y es interesante que dejan abierta la vía legal para hacerlo. Mencionan que podría ser a través de una asamblea constituyente o mediante el propio Congreso elegido. Lo vital para ellos es la necesidad de una nueva Carta Magna para corregir ese desequilibrio de poderes diagnosticado. Y luego, para enfrentar esa corrupción endémica que mencionabas en el diagnóstico, plantean una medida que suena durísima. Proponen la aplicación de la muerte civil para aquellos funcionarios y servidores públicos que cometan delitos de corrupción. Así es. Pero detengámonos aquí un segundo, porque el término muerte civil suena a algo sacado de una película distópica.
Para quienes nos escuchan y no dominan la jerga legal, ¿qué significa exactamente esto en la práctica? ¿Es solo un despido? No, va mucho más allá de un simple despido o una suspensión. La muerte civil, en el contexto de la administración pública, significa que la persona condenada pierde de manera permanente y de por vida el derecho a trabajar para el Estado. De por vida. Exacto. Es decir, nunca más puede ser contratado por una municipalidad, un ministerio o una empresa pública. Ni tampoco puede ser proveedor del Estado. Es literalmente la expulsión definitiva del aparato estatal. ¡Wow! El diagnóstico del partido es que los corruptos suelen reciclarse en diferentes instituciones, y esta es su solución tajante para cortar ese ciclo. Es una erradicación total del funcionario del sistema. Increíble. Pero claro, sacar a los malos funcionarios es una cosa. Hacer que la maquinaria funcione es otra. Exacto. Y si conectamos esto con el panorama general de la eficiencia burocrática, vemos otra capa fascinante del diagnóstico institucional. El plan señala que existe una falta casi total de tecnología adecuada para el cumplimiento de las funciones del Estado. Una burocracia de papel. Tal cual. Describen un aparato público donde los trámites son eternos, basados en papel, y que terminan castigando al ciudadano de a pie. Y la solución a eso no es simplemente comprar computadoras más rápidas para los ministerios. Para nada. La solución estructural que proponen es elevar la ciencia al más alto nivel del gobierno. Planean crear un Ministerio de Ciencia y Tecnología para febrero de 2027. ¿Un ministerio entero? Consolidar una gobernanza nacional de inteligencia artificial en el sector público. Y esto es crucial. No ven a la inteligencia artificial únicamente como un juguete tecnológico o una herramienta de modernización abstracta. ¿Cómo la ven entonces? La diagnostican como un arma directa contra la corrupción y contra esa burocracia paralizante que mencionamos. Ah, ya entiendo. La idea es utilizar datos masivos y algoritmos para simplificar trámites administrativos, eliminar la discrecionalidad del funcionario humano, que es donde suele esconderse el soborno y la ineficiencia, y hacer que la función pública sea verdaderamente ágil. Aquí es donde se pone realmente interesante. Porque todo este aparato estatal, los ministerios, los satélites, la infraestructura, necesita financiarse y necesita tener un impacto real en el territorio de la gente. Entramos a la tercera parte del plan, la dimensión económica y territorial. Que es fundamental. El diagnóstico económico que hace Cooperación Popular es bastante claro sobre quién está ganando y quién está perdiendo. Es un diagnóstico de profunda igualdad. Apuntan a que existe una distribución completamente injusta de la riqueza que deriva de los recursos naturales del país. Además, diagnostican una falta total de inversión en el área rural, afirmando que la agricultura familiar ha sido históricamente abandonada a su suerte. Consideren lesivos o inequitativos para los intereses nacionales. Y ponen como fecha límite febrero de 2027. Una fecha límite muy clara. Además, para garantizar que las grandes obras de infraestructura sí se construyan y para evitar la corrupción en las contrataciones tradicionales, proponen usar de manera masiva la modalidad de acuerdos de gobierno a gobierno. Que es clave. Pero otra vez, necesitamos una pausa aquí. ¿Podemos explicar de manera sencilla qué es exactamente un acuerdo de gobierno a gobierno? ¿Y por qué un partido lo preferiría antes que licitar obras de manera normal? Claro. Frecuentemente, cuando un Estado licita una gran obra, digamos un hospital gigante, bajo sus propias leyes de contratación, el proceso se enreda. Se enreda en impugnaciones, juicios entre empresas, adendas y corrupción local. Se estanca por años. El diagnóstico es que el sistema de compras está roto. La solución es el Acuerdo de Gobierno a Gobierno, o G2G. Consiste en que el Estado peruano contrata directamente a otro Estado. Por ejemplo, al gobierno del Reino Unido o al de Corea del Sur, para que ellos se encarguen de ejecutar la obra usando sus propios mecanismos de gestión y transparencia, saltándose la pesada y cuestionada burocracia local. Es una forma de importar eficiencia. entendido, es como externalizar la gestión de la obra a un país con mejores prácticas para asegurar que se termine. Excelente. Y volviendo al problema del abandono de la agricultura, el plan plantea un modelo muy interesante. Proponen que el Estado subsidie directamente la industrialización rural. La idea es invertir en plantas procesadoras para darle valor agregado a recursos clave como el cacao, el café y la quinoa,
utilizando un modelo mixto entre el sector público y el privado. Buscan que el agricultor deje de vender solo la materia prima barata y participe de las ganancias del producto final procesado. Exacto. Y hablando de empresas y Estado, no podemos dejar de mencionar su postura sobre Petroperú, la empresa petrolera estatal que siempre es un tema candente en la política económica. Siempre. El documento establece muy claramente que la empresa no se privatiza. El diagnóstico es que necesita salvataje gerencial. Y la solución propuesta para marzo de 2027 es fortalecerla mediante un modelo societario mixto. ¿Cómo funciona eso en la práctica? Un modelo societario mixto significa que la empresa sigue siendo de propiedad del Estado en gran parte, pero se abre a la inyección de capital de inversores privados, quienes compran acciones. Ya. Al entrar dinero privado, entran también directores y lógicas del sector privado, buscando rentabilidad y eficiencia, pero manteniendo al Estado como un actor principal para garantizar que la empresa siga cumpliendo un rol estratégico nacional. Claro. Es un punto intermedio entre la privatización total y el control puramente estatal. Recursos e infraestructura está intrínsecamente ligado al diagnóstico territorial que hace el documento, y el análisis geográfico que presentan es bastante alarmante. Sí, el diagnóstico territorial señala que existen vastas zonas del país, verdaderas extensiones de selva y sierra, donde el Estado peruano es un fantasma. Simplemente no tiene presencia. Como resultado de ese vacío, señalan que estos territorios están siendo invadidos y tomados por mafias dedicadas a actividades ilícitas. La tala ilegal, la minería ilegal y el narcotráfico. Sí, es terrible. A la par, identifican un problema crítico de pasivos ambientales, con tierras y fuentes de agua severamente contaminadas. Es un escenario de pérdida de soberanía interna. Y las soluciones que plantean van en dos frentes. Por un lado, proponen declarar intangibles grandes extensiones de terrenos del Estado para frenar legalmente estas invasiones. Pero como lo legal no basta, sin la fuerza, exigen que para enero de 2027 haya una presencia evidente, permanente y real de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, en toda la Amazonía, la Sierra y las zonas de frontera. Es una ocupación militar y policial del propio territorio para expulsar a las economías ilegales. Es una respuesta de fuerza al diagnóstico de abandono. Y en cuanto al medio ambiente, el plan no se queda solo en diagnósticos de contaminación. Exigen licitar la construcción de plantas de tratamiento y tecnología avanzada a partir de 2027 para descontaminar los ríos y lagos que han sido afectados por décadas de aguas servidas y relaves mineros. Hay un punto adicional en el tema territorial que me pareció vital, sobre todo frente al cambio climático, y es cómo abordan la escasez hídrica. Muy importante. El documento hace un gran hincapié en una estrategia llamada siembra y cosecha de agua. Establecen que desde septiembre de 2026 se deben construir reservorios, represas y algo muy tradicional en los Andes que son las cochas. Las cochas, sí. Para imaginarlo bien para nuestra audiencia, ¿qué es exactamente una cocha en este contexto de siembra de agua? Es fascinante porque combina sabiduría ancestral preincaica con necesidades modernas. Una cocha es básicamente una laguna artificial o un pequeño reservorio que se construye en las partes altas de las montañas, en depresiones naturales del terreno. Ok. En la tierra, recargando los acuíferos subterráneos que luego alimentan los manantiales y ríos en las zonas bajas durante los meses de sequía. O sea, literalmente es sembrar el agua. Eso es literalmente sembrar el agua en la montaña para cosecharla después en el valle. Es una solución de ingeniería ecológica bellísima y sumamente práctica para garantizar el abastecimiento, tanto doméstico como para esa agricultura familiar que buscan industrializar. Sin duda. Entonces, ¿qué significa todo esto? Hemos hablado de muchísimas cosas. Colegios, satélites, nuevas constituciones, acuerdos de gobierno a gobierno, militares en la selva y siembra de agua. Es fácil perderse en la inmensidad de este laberinto de matrices, fechas límite y grandes propuestas legislativas. Pero al revisar todo el plan, hay un hilo conductor que cruza todo el documento y se hace absolutamente evidente en su dimensión de rendición de cuentas. Así es. Y es quizá la parte más reveladora del plan en cuanto a cómo perciben el clima social. Exacto. El partido propone un mecanismo de fiscalización que busca romper los moldes tradicionales. Sí, por supuesto que mencionan cosas estándar como el uso de redes sociales para informar o hacer sesiones descentralizadas cada 4 meses.
Claro, lo típico. Pero el verdadero salto, el elemento diferenciador, es la propuesta de crear una plataforma digital centralizada, de acceso completamente libre, impulsada por inteligencia artificial y construida sobre el concepto de datos abiertos. Ujú. El objetivo explícito es que cualquier ciudadano pueda fiscalizar en tiempo real cada centavo del presupuesto gastado y el avance físico exacto de las obras públicas en su ciudad o región. Es un mecanismo tecnológico ambicioso. Pero lo más importante es el diagnóstico implícito que valida esta propuesta. Al proponer esta plataforma digital masiva, el plan está reconociendo una realidad innegable de la sociedad de hoy. Reconocen que las simples promesas de honestidad en campaña o los aburridos informes anuales impresos en papel ya no sirven de nada. No. Existe una ciudadanía que está profundamente escéptica frente a todas las instituciones públicas. Y con justa razón. El diagnóstico es una crisis de confianza total. Y la cura para esa desconfianza es la tecnología. Exactamente. Se requiere una transparencia radical. Una transparencia que sea demostrable tecnológicamente, que no dependa de la buena fe del político y que sea auditable por cualquier persona, desde un estudiante hasta un periodista simplemente sacando su teléfono móvil. Es tremendo. Es un reconocimiento oficial de que el fiscalizador más eficiente, incorruptible y necesario del Estado ya no es una oficina burocrática, sino la propia población empoderada con herramientas tecnológicas de última generación. Es darle el poder de auditoría a la gente. Así es. Y con eso llegamos al final de nuestra exploración de hoy. Hemos navegado por las profundidades de un plan de gobierno que, como hemos visto, diagnostica a un Perú fracturado en múltiples niveles. Sí, un tejido social roto por la inseguridad y la falta de servicios. Instituciones carcomidas por la corrupción y un territorio desigual y amenazado. Y hemos detallado cómo las soluciones que propone el Partido Cooperación Popular abarcan un espectro inmenso y a veces radical. Desde impulsar una nueva constitución como botón de reinicio del Estado, pasando por la valiente inclusión de derechos sociales históricamente marginados. Hasta la ambiciosa compra de satélites y la implementación de inteligencia artificial para purgar la burocracia. Y todo esto atado a un cronograma con fechas límite que no dejan margen de error. Queremos agradecer inmensamente a quienes nos escuchan por acompañarnos en este análisis detallado, intentando comprender los documentos y las visiones que buscan moldear el futuro del país. Ha sido un análisis muy completo. Y si me permites, esto plantea una pregunta importante, una reflexión final para nuestra audiencia, mientras cerramos esta sesión. Por supuesto. A lo largo del documento, hemos visto a la tecnología, específicamente a la inteligencia artificial y a las plataformas de datos abiertos, posicionada casi como un salvavidas institucional. Es la gran solución técnica para vigilar el gasto público, agilizar los trámites y eliminar las zonas oscuras del Estado. Pero si estas herramientas algorítmicas se convierten verdaderamente en los principales vigilantes de los recursos nacionales en un futuro cercano, ¿podrá la tecnología fría y objetiva finalmente erradicar la antigua naturaleza humana de la corrupción política? Es una gran pregunta. O, por el contrario, simplemente empujará a quienes buscan defraudar al Estado a evolucionar, obligándolos a encontrar formas mucho más sofisticadas, opacas y puramente algorítmicas de ocultar sus huellas en el sistema. Es un desafío filosófico y práctico que, sin duda, va mucho más allá de cualquier plan de gobierno escrito. Muchas gracias por la atención y hasta nuestra próxima inmersión profunda.